18:33 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar sobre la fase 2 que llama el gobierno, esta nueva etapa en el gobierno tras la aprobación de la ley bases y puntos de partida finalmente en las dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que bueno, fue a diputados, se aprobó en algunas cosas, fue a senadores, se aprobó en otras cosas, y después obviamente vuelve a la Cámara de Diputados y finalmente se aprobó finalmente para que vaya al Poder Ejecutivo, para que finalmente salga el proyecto de ley. Ahora viene el proceso de la regulación, ¿no?, de este proyecto, que va a tardar unos meses, pero ya el gobierno inició lo que ellos llaman la fase 2, que esta fase 2 incluye, bueno, entre otras cosas, la incorporación de un nuevo ministro, Federico Sturzenegger, quien va a ocupar una suerte de ministerio cuyo nombre todavía no está claro, pero cuyo proyecto va a ser el de desregular la economía y eliminar las trabas que evitan el funcionamiento de la economía en la Argentina, ¿no? Según se informó en la conferencia que dio el ministro de Economía, Luis Caputo, va a haber un objetivo de eliminar la mayor cantidad de impuestos posibles para que de los ciento y pico, no sé si eran 120, 130 impuestos que hay en Argentina, terminen habiendo finalmente 10, ¿no? Habló de una reducción del 90% de los impuestos, no en términos nominales, no es que se eliminan el 90% de los impuestos que hay, en términos de la cantidad de carga impositiva que tiene la gente, sino de impuestos totales que existen adentro de la economía. El objetivo de esto obviamente es simplificar el funcionamiento de la economía en la Argentina para que los diferentes trabajadores y empresarios puedan manejar su actividad sin tener que estar preocupándose por el pago de todos los impuestos en sus actividades respectivas. La otra parte en esta fase 2 es pasar no solamente a el déficit cero, que es algo que desde el primer mes de gobierno ya lo habían logrado, sino a un sistema de emisión cero, lo cual es mucho más complicado porque si bien tenían desde el primer mes una suerte de superávit en términos de lo que es los términos fiscales de Argentina, primario y secundario, no se tenía en cuenta algo que es el balance del Banco Central, quien tenía, bueno, en su momento estaba el problema de las LELIQs, el problema de los pases y también está todavía el problema de los puts, que el objetivo es terminar de limpiar con todos estos títulos para que el Banco Central no tenga estas posibilidades de tener una gran cantidad de emisión por culpa de los problemas que pueda llegar a tener alguno de estos activos. Para que se hagan una idea, la gente, el término de los puts es una suerte de compromiso de compra que tiene el Banco Central en caso de que caiga el activo que compró el banco, y en caso de que cae ese activo, el Banco Central está obligado a pagar el valor del mismo como una suerte de seguro para el banco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si de repente hay un problema con alguno de los activos, puede llegar a generarse una gran corrida por parte de los bancos que obligarían a generar una gran emisión por parte del Banco Central. Y la idea es eliminar por completo todo lo que es la deuda del Banco Central, que en realidad era algo que no debería haber existido nunca, porque ¿qué es lo que estaba pasando? Estaban financiando el déficit fiscal no solamente con los impuestos, la emisión monetaria, sino además con deuda que emitía el Banco Central a los bancos para que el Estado tenga la capacidad para poder hacer transacciones, compras por parte del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vos teóricamente tenías un nivel de déficit fiscal, pero que no estaba contemplando todo lo que realmente estaba debiendo el banco a los diferentes bancos nacionales.
Y obviamente esto para los bancos era muy atractivo porque no tenían que ejercer como bancos, ya que no tenían que prestarle a la gente, no tenían que usar, por ejemplo, elementos financieros para poder generar ganancias, sino que directamente le daban plata al Banco Central en forma de deuda. El Banco Central, por otro lado, le daba plata al Estado, el Estado la derrochaba y obviamente el banco no tenía que trabajar, el país se seguía endeudando y metían todo debajo de la alfombra en una suerte de bicicleta en la que se emite deuda para pagar la deuda que no pueden pagar. Entonces, cuando tengan que pagar la deuda de la deuda, va a ser mucho más cara la deuda y van a tener que emitir nueva deuda para poder pagar la otra deuda. Entonces, obviamente, es un ciclo que nunca acaba, es un ciclo vicioso, ¿no? Y que es justamente lo que estaban desmantelando desde que inició este gobierno. Ahora, con la fase 2, lo que van a hacer a partir del día de hoy es reunirse con los bancos para empezar a resolver la forma en la que van a desmontar todo lo que queda de estos títulos de deuda del Banco Central para que pase a ser deuda del Tesoro. Es decir, que lo que debió haber sido en un principio deuda del Tesoro, que fue trasladado al Banco Central, va a volver a ser deuda del Tesoro, lo cual va a complicar obviamente el superávit fiscal, ¿no? Porque si vos tenés deuda en el Tesoro, vas a necesitar más plata adentro del Tesoro para poder pagar esa deuda. Entonces, obviamente va a implicar que tienen que aumentar la recaudación y por otro lado bajar más todavía el gasto, ¿no? No me olvido de nada, ¿no? De la fase 2, eliminación de los pasivos remunerados en el Banco Central, la incorporación de Federico Sturzenegger, emisión cero, los puts y, bueno, por supuesto, empezar con la incorporación de Federico Sturzenegger. Lo dije mal recién, ¿no? Schwarzenegger, sí, es el actor ese. Federico Sturzenegger, con la incorporación de él, empieza un periodo de desregulación de la economía y eliminación de procesos burocráticos y de impuestos en el país a partir de los próximos meses. Y lo que me estaba olvidando, el tema del cepo. ¿Cuándo hay fecha para el cepo? No hay fecha todavía, lamentablemente, para levantar el cepo. Primero, obviamente, quieren limpiar todos estos posibles puntos de corridas para evitar que haya un salto en el tipo de cambio al levantar el cepo. Pero lo que tampoco va a haber, lo cual es algo positivo, es una nueva devaluación, que se estaba hablando mucho en los últimos tiempos de que el gobierno iba a generar una nueva devaluación como la que hubo al principio de mandato. Está totalmente descartado, según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. Sí. Banqueros, y Luis Caputo le aseguró a los banqueros este lunes por la mañana durante una reunión en el Banco Central que el peso no desaparecerá de la economía y que en una competencia de monedas el peso será la moneda fuerte como consecuencia de la nueva fase de la que estás hablando, claro, de política monetaria que apunta a implementar en las próximas semanas el equipo. Claro, exactamente. El objetivo es justamente que al no emitir pesos y al hacer estos cambios que van a generar una gran demanda de pesos, el peso va a apreciarse teóricamente y van a utilizar el Banco Central manejando con la tasa de interés para poder mantener una estabilidad en el peso, para mantenerlo fuerte, ¿no? Y después, recién ahí, empezar a plantear el levantamiento del cepo para ir a un sistema de libre competencia de monedas. Pero bueno, en principio no más pases, no más LELIX, no más LEVAX, no más puts, no más deuda del Banco Central, se pasa la deuda al Tesoro y bueno, esperemos que sea para mejor, ¿no? Todo esto. ¿Algún comentario, chicos? Si no, le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.